Bien, entonces como señalamos, chiquillos, en la clase de hoy, vamos a ver la guía para el trazado de curva, es decir, el instructivo para poder graficar a través del análisis de aplicaciones derivadas. Entonces, recordando que son las cosas que nos van a interesar, utilizar la primera derivada, ¿cierto?, para ver el comportamiento de la función en ciertos intervalos o en intervalos conjuntos del dominio de la función. Entonces, para eso, previamente a eso, ¿cierto?, uno determina inmediatamente el dominio, los valores críticos, ¿cierto?, que eran números importantes para determinar, y recordemos que los valores críticos se hallan derivando la función e igualando la primera derivada de la función a cero, ¿cierto? Y luego ahí factorizar y determinar cuáles son los valores x o los x de la derivada que nos hacen cero esa expresión. Entonces la prueba creciente o decreciente nos dice que una vez determinada la primera derivada de la función sobre un intervalo, si el signo de esta es positivo, o bien si la primera derivada es mayor que cero sobre dicho intervalo, entonces la función es creciente en el intervalo, o bien, en el caso contrario, es decir, que la primera derivada sea menor que cero, la función es decreciente en dicho intervalo. Recordemos que se nos decía, además, que si era igual a cero, teníamos ahí, eh, bueno, un punto de crítico. La prueba de la primera derivada, por otro lado, nos dice que una vez que hemos identificado estos valores críticos de la función, si la primera derivada cambia de ser positiva a negativa en un punto crítico, es decir, si la derivada pasa de ser mayor que cero a menor que cero, entonces la función tiene un máximo local en dicho valor crítico. Ojo, local, no absoluto, ¿cierto? Recordemos que para determinar los extremos absolutos, uno evalúa todos los locales, ¿cierto? Y el mayor de ellos sería el máximo y el menor de ellos sería el mínimo absoluto. Además, si la derivada, en el caso contrario, ¿cierto?, si cambia de ser desde negativa a positiva en un valor crítico, entonces se dice que la función tiene un mínimo local en dicho valor crítico. En el caso de que la derivada no cambia de signo, es decir, se mantiene positiva a ambos lados de un punto crítico, o bien se mantiene negativa a ambos lados del valor crítico, entonces la función no tiene máximo ni mínimo local en dicho punto. Entonces, esto se debe hacer cierto para todos los valores críticos que tenga la función. Recordemos nuevamente que los valores críticos son los valores que nos anulan la primera derivada, o bien que se indefinen la primera derivada, ¿cierto? Y recordar también ahí que esos valores críticos, si no son parte del dominio de la función, uno no los considera, ¿cierto? Como definición, además, dijimos que si la gráfica de la función queda por arriba de todas las rectas tangentes sobre un intervalo, entonces la función se dice cóncava hacia arriba, y en el caso de que la gráfica de la función queda por abajo de todas las rectas tangentes, se dice que es cóncava hacia abajo. Entonces aquí tenemos cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. También teníamos la prueba de la concavidad utilizando la información entregada de la segunda derivada de la función en un intervalo. Esta nos decía que si la segunda derivada era mayor que cero o positiva para cualquier elemento de un intervalo, recordemos que esos intervalos, ¿cierto?, se van a determinar a través de los valores críticos, ¿cierto? Entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. En el caso de que la segunda derivada de la función es negativa o menor que cero en un intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia baja en dicho intervalo. Como definición, también dijimos que un punto sobre la curva se llamará punto de inflexión si la función es continua en ese punto y además la curva cambia de ser cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. O al revés, ¿cierto? Desde cóncavo hacia abajo pasa a ser cóncavo hacia arriba en dicho punto. En el caso de que cambie la concavidad a través de un punto, dicho punto se llamará punto de inflexión. Entonces, ojo, aquí, ¿cierto? ¿Dónde uno buscará los puntos de inflexión? En los valores, ¿cierto?, en los cuales cambia la concavidad. ¿Y dónde va a cambiar la concavidad? Bueno, según lo anterior, según los signos de la segunda derivada, ¿cierto? Entonces,
se podría considerar como los valores críticos, por así decirlo, de la segunda derivada, ¿cierto? Son los candidatos a punto de inflexión y en el caso de que cambien las- los concavidades, en esos casos, recibirán dicho nombre. Además, tenemos la prueba de la segunda derivada, la cual nos dice que, primero, consideremos que la segunda derivada de la función es continua alrededor de c, de un valor crítico. Entonces, si la primera derivada evaluada en c0, lo cual generalmente es obvio, ¿cierto? Dado que c es un número crítico y los números críticos se encuentran igualando la primera derivada a cero, ¿cierto? Esto siempre va a cumplir, de hecho, gracias a esto uno va a identificar esos c. Y si la segunda derivada evaluada en dicho valor crítico es positiva, entonces la función tiene un mínimo local en dicho valor crítico. Por otro lado, si la segunda derivada es menor que cero, entonces f tiene un máximo local en dicho valor crítico. Bueno, entonces, hasta ahí, todo lo que hemos visto ahora de aplicación se resume en ese teorema, en esas definiciones. Por lo tanto, ahora vamos a formar nuestro instructivo cómo graficar una función. Entonces, ¿en qué nos debemos fijar? Primero, en el dominio de la función. Se dice entonces que a menudo resulta útil comenzar por determinar el dominio de la función, y aquí vamos a decir que más que resulta útil, ¿cierto? Vamos a decir que resulta, vamos a decir, imperativo, ¿cierto? Que es prácticamente obligación hacerlo. Entonces hay que comenzar siempre determinando el dominio de la función, ¿ya? Entonces, luego vamos a ver la intersección de la función con los ejes. Entonces, por ejemplo, la intersección I es f de 0, y esto nos indica donde la curva cruza con el eje Y. Para encontrar las intersecciones con el eje X, uno iguala la función a 0, ¿cierto? Y resuelve los valores de X, para buscar ambas intersecciones con los ejes X e Y respectivamente, porque también nos permite encontrar. Como observación ahí se dice que se puede omitir este paso si la ecuación es difícil de resolver. Esto dependiendo de la naturaleza de la ecuación, a veces hay valores en los cuales no van a poder encontrar estas cosas de una manera sencilla, por lo tanto se puede omitir y de todas maneras obtener el comportamiento de la función de manera que nos permita realizar la gráfica. Otra cosa importante a considerar es ver si la función cumple algún tipo de simetría. Entonces, por ejemplo, si la función es par, si la función es impar, o bien si la función es periódica, nos va a dar un gran indicativo acerca de la gráfica de la función. Recordemos que si una función era par, o se decía par si cumplía que la función evaluada en x es igual a la función evaluada en menos x para cualquier x del dominio, y en dicho caso la curva es simétrica respecto al eje y. En el caso de que la función evaluada en menos x es igual a la función a menos la función evaluada en x para cualquier valor del dominio, entonces se decía la función impar y dicha curva era simétrica respecto del origen, es decir, del punto 0, 0. Entonces tenemos distintos tipos de simetría, ¿cierto? En el caso de la función sea par, tenemos simetría respecto a un eje, es decir, simetría respecto a una recta. Mientras que en el caso de que la función sea impar, tenemos simetría respecto a un punto, ¿cierto? Al origen. En el tercer caso, recordemos que si una función f de x es igual a f de x más p, donde p es una constante positiva y x un valor del dominio, entonces la función se dice periódica y de periodo p. Es decir, que cada p intervalos la función se repite, ¿cierto? Como por ejemplo, siempre señalamos ahí la función seno y la función coseno cumplían este caso, que eran funciones 2pi periódicas, porque bastaba analizar la función entre 0 y 2pi, y sabemos que para todo r basta repetir, ¿cierto? Esta gráfica en todo el resto de la recta real y obtenemos exactamente el mismo tipo de función. Entonces ahí podemos notar, en el caso de que tenemos una función par,
Tenemos simetría por reflexión, es decir, la reflexión, ¿cierto?, es cuando es en torno a una línea recta, en este caso al eje Y. Entonces tenemos reflexión respecto al eje Y. En el caso de que la función sea impar, tenemos rotación, simetría por rotación, es decir, simetría respecto de un punto. También estas serán llamadas como simetría axial, ¿sí?, y simetría puntual, si no me equivoco. Y en el caso que tenemos una función periódica, tenemos una simetría por traslación. Entonces aquí, por ejemplo, podemos notar que si es de periodo P, basta analizar la función desde A hasta A más P, y el resto de la función, ¿cierto?, va a ser copias de estos intervalos. Lo siguiente a analizar son la existencia de asíntotas. Y recordemos que para esto podemos obtener más de un caso. Podemos obtener asíntotas horizontales. Y para esto debemos recordar que si el límite cuando x tiende al infinito de la función existe, ¿cierto?, nos da un valor L, entonces la recta y igual a L es una asíntota horizontal de la función. Si resulta que el límite cuando x tiende a infinito de la función es infinito o bien menos infinito, entonces no tenemos asíntota a la derecha, pero sigue siendo información útil para trazar la curva. Es decir, que si termina hacia el final, digamos, hacia el infinito, ¿no? Por otro lado, las asíntotas verticales, recordaremos que una recta eh, x igual a donde a es una constante, es una asíntota vertical si al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera. El límite cuando x tiende a por la derecha es infinito, o bien por la izquierda es infinito, o bien es menos infinito, ¿cierto?, en cualquiera de los dos mismos casos anteriores. Ahora, ¿cuáles van a ser estos valores a candidato a estas cosas? Siempre se va a buscar en los valores que uno ha restringido del dominio. O sea, ¿dónde uno va a buscar asíntotas verticales? Supongamos si nuestro dominio es R sin el 0, para x igual a 0, uno va a calcular estos límites. Entonces va a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha o por la izquierda, y en el caso de que nos dé infinito o menos infinito, ¿ya?, es porque ahí tenemos presencia de una asíntota vertical. Para el caso entonces de la asíntota horizontal, uno determina el valor de la función cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Si existe este límite, entonces en la recta y igual a ese límite encontrado, tenemos una asíntota horizontal. Otra cosa importante es determinar los intervalos donde la función es creciente o decreciente. De hecho, más que importante, ¿cierto?, es necesario. Para esto necesitamos obtener la derivada de la primera función y encontrar los intervalos en los cuales la primera derivada es positiva, es decir, que es creciente, o bien en los intervalos en los cuales la primera derivada es negativa, lo cual nos dice que la función es decreciente. Y ahora sí, entonces, el siguiente punto a considerar es los valores mínimos y máximos locales de la función. Para esto recordemos que debemos primero encontrar los valores críticos, ¿cierto?, los números C llamados, donde la primera derivada se hace cero, o bien donde la primera derivada no existe. Recordemos nuevamente que esos valores C deben ser parte del dominio de la función para que cumplan nuestro propósito, ¿cierto? Porque si no cumplen, no formarán parte de la gráfica de la función, ¿cierto? Entonces, a pesar de que nos puede decir algo importante, si no, si no son parte del dominio, en el fondo no va a estar en la gráfica. Luego de obtener los números críticos, utilizaremos la prueba de la primera derivada para determinar si la derivada cambia de positiva a negativa en un valor, entonces sabemos que tenemos un máximo local, y en el caso de que cambia de negativa a positiva, entonces tenemos un mínimo local en dicho valor crítico. Generalmente se señala además que es preferible utilizar la prueba de la primera derivada. Sin embargo, también podemos utilizar la prueba de la segunda derivada, la cual nos decía que si la primera derivada era cero en un valor crítico y la segunda derivada era distinta de cero, o bien que la segunda derivada fuese positiva, implicaba que teníamos un mínimo local en dicho punto. O bien, si la segunda derivada en dicho valor crítico era menor que cero, implicaba que dicho valor es un máximo local. También es necesario determinar la concavidad de los puntos de inflexión para saber, ¿cierto?, si nuestra curva o nuestra función se va a curvar hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto?, en dichos intervalos. Para esto
necesitamos obtener la segunda derivada de la función y utilizar la prueba de la concavidad. Entonces, se señala que la curva es cóncava hacia arriba si la segunda derivada es positiva, y tenemos la concavidad hacia abajo donde la segunda derivada es negativa. Además, los puntos de inflexión se localizan donde cambia dirección la concavidad, es decir, donde pasa de ser cóncavo hacia arriba a ser cóncavo hacia abajo, o bien viceversa. Terminado todo lo anterior, se puede utilizar dicha información para trazar la gráfica. Entonces, lo primero que uno hará es los ejes coordenados claramente, luego dibujar las asíntotas como rectas discontinuas o como líneas punteadas, ubicar las intersecciones con los ejes, los puntos máximos y mínimos y los puntos de inflexión en la curva, y luego hacer que la curva pase por estos puntos, creciendo y decreciendo de acuerdo con lo que estipulamos en el punto E y con las concavidades que hemos determinado en el punto G, acercándose a la asíntota. Si se desea precisión adicional cerca de cualquier punto, se puede calcular el valor de la derivada en dicho punto. Entonces la recta tangente nos indica la dirección en la cual avanza la curva, ¿ya? En el caso de que existan dudas. Bueno, entonces nuestro análisis comienza con el dominio. Vamos a ver que el dominio de la función claramente es R sin el cero. Por lo tanto, eh, en este valor, ¿cierto? En esta restricción, puede existir una asíntota vertical. Bien. Si quisiéramos también buscar intersecciones con los ejes, igualando x a cero, sabemos que bueno, cero no forma parte del dominio, entonces ahí no vamos a poder encontrar intersección, es decir, no tiene intersecciones de eje. Y si igualamos y igual a cero, ¿qué valor de x nos resuelve esta cosa? Entonces ahí notamos que tampoco puede, ¿cierto? Uno tiene cero igual a esta cosa. Y si quiere bajar esto, uno aplicaría el logaritmo natural a ambos lados, ¿no? Pero el logaritmo natural de cero no está definido. ¿Ya? Entonces el segundo punto tampoco lo podemos, no nos sirve, digamos, en este caso, en este tipo de función. Y como dijimos, para las simetrías, vemos que esta función no puede ser par ni impar, ¿cierto? Como dijimos, porque si queremos ver f de menos x, tenemos e a la menos 1 sobre x, lo cual es 1 sobre e a la x. Claramente esto es distinto, ¿cierto? De f de x y también de f de menos x, ¿ya? Que f de menos x en este caso sería, bueno, ahí está en realidad, ¿cierto? O menos f de x, digo. Entonces menos f de x sería menos e a la 1 sobre x. Por lo tanto, no es par ni tampoco es impar. Entonces ahí nos tenemos que saltar b, bueno, según lo que habíamos dicho antes, esto es a, ¿cierto? Entonces b, c no nos sirve en este caso y pasamos a ver d, que eran las asíntotas. Entonces, nuestro valor que hemos restringido es un candidato a asíntota vertical. Y como eso, como habíamos señalado, ¿cómo se encontrará? Calculando el límite cuando x se aproxima a cero, por la izquierda y por la derecha, de la función. Ojo, que no estamos buscando que la función sea continua en el cero. Por lo tanto, al analizar los límites laterales, si recordemos, si nos da infinito o menos infinito, es porque ahí tenemos presencia de una, ¿cierto? Pero no necesitamos que sea el mismo valor del límite en ambos límites laterales. Sí, en el fondo, ¿cierto? Si está en nuestro eje coordenado, en este tenemos como candidato el cero, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra candidata asíntota. Entonces, cuando calculamos el límite desde cero menos, ¿cierto? Por la izquierda, lo que queremos ver en el fondo es que si acercándonos hacia este punto,
Si da infinito es porque va hacia arriba. Si el valor del límite es menos infinito, es porque acercándonos acá va hacia el menos infinito. Y en el caso de que nos dé un valor, por ejemplo, si nos diese cero, es porque entonces la función llegando acá tiende a pasar por el cero. Sin embargo, vamos a tener ahí un agujero, ¿cierto? Porque el cero no es parte del dominio. Y bueno, lo mismo por la izquierda. Entonces, cuando uno calcule, vamos a decir esto es el límite cuando x tiende a 0 menos, ¿cierto? Y el límite cuando x tiende a 0 más. Entonces, vamos a tener, si venimos desde el infinito hasta el 0 por los positivos, si nos da infinito positivo el resultado, es porque se va hacia arriba. Si nos da infinito negativo, es porque va hacia abajo. Y si nos da un valor x o 0, es porque nuevamente tiende a ir al 0. Y entonces, para el punto D, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 menos de nuestra función. Entonces, para este caso, vamos a utilizar una sustitución. Entonces, de hecho, aquí mismo vamos a poner una igualdad bien grande y lo vamos a escribir aquí. Entonces, vamos a decir sea t igual a 1 sobre x. Si t es igual a 1 sobre x, si x tiende a 0 o a 0 menos, entonces, ¿qué pasa con t? Si x tiende a 0, tenemos que t tiende a 1 sobre 0, ¿cierto? Eso es infinito. Entonces, una vez que hemos sustituido, esto es equivalente al límite cuando t tiende a infinito de a la t, ¿cierto? A menos infinito, infinito menos. Entonces, esta función sabemos que es continua, por lo tanto evaluamos. Y, bueno, esto es 1 sobre e al infinito, ¿cierto? Y 1 dividido algo que tiende al infinito, 0, ¿no? Por lo tanto, bueno, existe, pero no nos da infinito ni nos da menos infinito, por lo tanto no tenemos presencia de asíntota desde el menos, ¿cierto? Para el caso de acercarnos al 0 por la derecha, hacemos el mismo caso, ¿cierto? La misma sustitución. Entonces sea t igual a 1 sobre x, si x tiende a 0 más, entonces t infinito, esto es equivalente entonces al límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre x, perdón, reemplazamos esto por t, ¿cierto? T. Esto entonces como es continuo, uno puede evaluar, eso uno lo escribe ahí, pero lo estamos diciendo de forma verbal, esto es al infinito, y esto es infinito. Por lo tanto aquí sí. Entonces luego, x igual a 0 es asíntota vertical. Ya. Entonces tenemos una asíntota vertical en el origen. Digamos en el 0 en realidad, en x igual a 0. Entonces, ¿esto cómo se vería? Aquí, ¿cierto? Ahí está la línea punteada que sería esta asíntota vertical. Desde el 0 menos, ¿cierto? Desde el 0 más, digamos. Desde el 0 más quiere decir de los positivos. Por lo tanto, la asíntota va a venir solo desde este lado, ¿cierto? Hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque nos da infinito. Si nos dice menos infinito es porque va hacia abajo. ¿Desde dónde parte? Bueno, todavía no tenemos mucha claridad según eso de la función, ¿cierto? Pero tiende a ser desde ahí. Bien, entonces tenemos la asíntota vertical. Lo que nos queda ver ahora si tiene asíntota horizontal, ¿no? Entonces, por otro lado, si veamos si este tiene asíntotas horizontales. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito,
vamos a dejarlo así, y luego, porque recordemos que aquí uno tiene que ver el más y el menos. Uno puede ver ambos a la vez si es que se da cuenta que no va a cambiar nada. Entonces vamos a dejar infinito solito, y después vamos a ver si nos sirve poner el más y el menos a la vez de nuestra función. Bueno, en el caso de que uno evalúe tanto el más como el menos, acá, ¿cierto? Nos va a quedar uno sobre infinito. Y uno sobre infinito, sí o sí, esta cosa tiende a cero. Entonces esto nos va a dar sí o sí a la cero independiente del infinito que tengamos. Recordemos que el cero no tiene signo, ¿cierto? Así que ahí no hay ningún conflicto. Y esta cosa por definición sabemos que es uno siempre. Por lo tanto, nos damos cuenta que sí tenemos. Y recordemos que para las asíntotas horizontales era que para i igual el límite L, ¿cierto? En este caso 1 igual a 1 es asíntota horizontal. Ya, entonces en nuestra curva acá, entonces ahora tenemos i igual a 1. Entonces con verdecito podemos poner, y va a ser ahí, ¿cierto? Entonces si nos acercamos desde el infinito del menos infinito, nos aproximamos al 1. Ah, perdón, era i igual a 1, la que era i igual a 0. Bueno, si ahí está el 0, por ahí está el 1, ¿cierto? Ya, sí. Entonces decir que esta cosa va a entrar o va a salir por el 1. Entonces aquí ya podemos saber que nuestra asíntota desde acá sí o sí va a tener que comportarse de esta forma. Y desde acá probablemente esta cosa va a entrar o va a salir, y ahí nos falta determinar cierto tipo de concavidad que tiene para saber si efectivamente es de esa forma. Estamos especulando, pero sabemos por dónde entra y por dónde sale. Y entonces, y aquí en realidad uno podría decir eso nomás. Sabemos que de aquí, ahí, ¿cierto? Por ahí entra y por ahí va a tener que salir. Ya. Entonces ahora nos queda ver las pruebas de la derivada, por lo tanto nos queda derivar. Entonces derivando, tenemos, recordemos que la función era 1 sobre x. Una vez determinada derivada de la función, que es lo que habíamos quedado, tenemos menos e a la 1 sobre x, todo dividido x cuadrado. Así parece, Diego. Yo estaba asumiendo que era solo una alergia. En el numerador entonces dijimos que la exponencial, dado que su rango es el intervalo desde el cero abierto hasta el infinito, tenemos que esta cosa es positiva siempre. X cuadrado sabemos que es positiva siempre para cualquier valor reales, más aún para cualquier valor de su dominio sin considerar el cero. Entonces, dado este signo menos, tenemos que la derivada siempre es negativa para cualquier valor del dominio. Y si el signo de la primera derivada es negativo, entonces la función es decreciente para cualquier valor del dominio, es decir, en los intervalos abiertos menos infinito al cero y del cero al infinito. Además, podemos notar que no tenemos puntos críticos, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo. La derivada nunca se hace cero para los valores del dominio, por lo que f no tiene puntos críticos, o valores críticos, o números críticos. Y si no tiene puntos críticos, luego f no tiene máximos ni mínimos locales. Entonces, si no tiene mínimos ni máximos locales, esto nos indica más o menos que la curva sí o sí entonces va a entrar y salir por las asíntotas, en ambos casos. Es decir, ¿cierto? Se alergia hacia cosas, hacia el infinito, ¿cierto? Se va a terminar. La convivencia con los gatos, ¿cierto?
o no lo hacen vivir en una eterna alergia. Ya. Entonces ahora nos queda analizar la segunda derivada. Entonces ahora calculamos la segunda derivada de la función. Entonces tenemos f' prima de x, es decir, vamos a derivar la derivada, ¿no? Esta derivada. Vamos a ponerla por aquí al ladito entonces para no olvidar. F' de x es menos la exponencial sobre x cuadrado. Entonces, dado lo que tenemos acá, sí o sí vamos a utilizar la regla del cociente. Entonces tenemos el denominador al cuadrado, ¿cierto? Si le vamos x cuadrado al cuadrado, tenemos aquí a la cuarta. El menos lo podemos dejar afuera también. Ya, vamos a dejarlo afuera y vamos a utilizar entonces la regla del cociente. Recordemos que nos dice el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Entonces, la derivada del numerador es derivar f de nuevo. Y eso ya lo hicimos, ¿cierto? Que es justamente esta función. Si le quitamos el menos. Entonces vamos a tener el denominador sin derivar por la derivada del numerador, que sabemos que es esto, justamente. Es la exponencial por menos, ¿cierto? 1/x². Menos, al revés, el numerador sin derivar, la 1/x, por la derivada del denominador. La derivada de x² es 2x. Cerramos el paréntesis. Entonces vamos a cambiar los signos con este menos de afuera. Ojo, ¿cierto? Aquí tenemos un menos ahí adentro. Entonces ese puede salir hacia acá. De hecho, hay que simplificar todo inmediatamente. Simplificamos el x² con el 1/x². Y ese menos, con ese menos se nos van a ir. Y este menos con este menos también, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar más, más. Y se nos va a ir eso. Por lo tanto nos va a quedar... bueno, podemos factorizar por el término común, además. 1/e exponencial elevado a 1/x. Factor de... El primer caso se nos fue todo, nos quedó 1, más, en segundo término, 2x. ¿Listo? Y el denominador se conserva. Por si acaso esta cosa la voy a correr un poquito más acá, no confundir. Entonces aquí tenemos la segunda derivada. Muy bien. Nuevamente tenemos que analizar los signos de la segunda derivada, ¿cierto? Para determinar la convexidad de la función. Si es cóncavo hacia arriba, si es cóncavo hacia abajo, ¿no? Ya sabemos que es decreciente en todos los casos, ¿no? Entonces notemos que nuevamente e elevado a 1/x es positivo para cualquier valor del dominio. El denominador es lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso nos quiere decir en otras palabras que eso y esto de acá no nos afectan el signo. Entonces, solamente debemos analizar el signo que ocurre aquí adentro, ¿no? Como 1 más 2x, vamos a ver para qué valores esta cosa es positiva, ¿cierto? Entonces, ahí uno despejando, tenemos que x igual a menos un medio, ¿no? O mayor que menos un medio, perdón. Si x es mayor que menos un medio, entonces tenemos que esto es positivo. Por lo tanto, todo es positivo, ¿no? Positivo por positivo dividido de positivo, todo es positivo. Entonces aquí encontramos nuestro valor. Entonces, así tenemos que la segunda derivada es positiva si x es mayor que menos un medio. Esto es claramente distinto a cero. Y x distinto a cero, ¿cierto? Porque si es mayor que menos un medio pasa por el cero, pero hay que quitárselo, obviamente. Y también tenemos que la segunda derivada es negativa en el caso contrario.
Aquí, bueno, aquí no pasa por el cero, ¿cierto? Entonces, f es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito menos un medio y cóncavo hacia arriba en el intervalo menos un medio como infinito. Ah, bueno, coma cero, ¿cierto? Y cero a infinito. Por lo tanto, en el menos un medio pasa de ser cóncavo hacia abajo a ser cóncavo hacia arriba, por lo tanto tenemos un punto de inflexión. Entonces es el menos un medio, coma, f evaluado en menos un medio, ¿cierto? Lo cual es igual a menos un medio, coma, si la función era e a la 1 sobre x, entonces a la menos 2, ¿cierto? Ese es el punto. Ahí se cerró esta cosa. Ya, tenemos todo, podemos graficar. Entonces vamos a trazar, bueno, de rojo los ejes coordenados. En este caso no es necesario ir tan abajo, ¿cierto? Entonces tenemos el eje X, eje Y. Entonces trazamos primero las asíntotas. Entonces aquí, bueno, graficamos. Y teníamos asíntota aquí. ¿Cierto? Era en x igual a 0. Y tenemos la otra asíntota en y igual a 1. Entonces ahí está el 1. Para que quede derechita esta vez, vamos a hacer algo así. Ya, entonces ahí tenemos una asíntota. O sea, asíntota igual a 1. Y acá tenemos la asíntota igual a 0. Bueno, no se nota mucho, pero ahí tiene que pasar. Sabemos entonces que nuestra función va a ingresar desde la asíntota. Sabemos que tenemos como punto de inflexión el menos un medio como algo. Entonces, en el, bueno, si esa es la instancia de 1, ¿cierto? Ahí más o menos tenemos el menos un medio. ¿Ya? Y la exponencial elevado a la menos 2, eso es 1 sobre eso, ¿cierto? Entonces esto va a ser sí o sí menor que 1, vamos a aproximarlo por ahí. ¿Ya? Sabemos que tiene que pasar por ese punto. Entonces sabemos además que acá tiene que ingresar por el más infinito y tiene que salir por la asíntota. Ya, aquí más o menos se sabe dónde va a pasar. Y acá, bueno, tiene que ingresar por la asíntota, tiene que pasar por acá, por lo tanto no puede cruzar la asíntota, ¿cierto? Es decir, no puede venir desde arriba, sí o sí va a tener que venir desde ahí y cruzar la asíntota. Y también sabemos que va a terminar en el origen, pero en el origen tenemos un agujero, ¿cierto? Recordemos que el límite aquí cuando x tendía a 0, desde 0 menos, daba 0, ¿cierto? Entonces tienen que terminar ahí, dirigiéndose hacia 0. Y ahora lo que nos interesa saber es recordar el comportamiento. Sabemos que es decreciente siempre, ¿ya? Entonces siempre va a ir bajando la función. Siempre va a ir bajando, entonces eso ya nos permite, sí o sí, dibujar acá.
Entonces acá no tenemos ningún problema. Y acá, bueno, también sabemos que es decreciente, esto va bajando, pero eh, la concavidad, ¿cierto? Bueno, ya sabíamos que era cóncavo hacia arriba en este caso, pero acá tenemos cóncavo hacia abajo y después cóncavo hacia arriba, luego del punto de inflexión. Lo que significa entonces que luego el punto de inflexión va a ser igual que el de acá, ¿cierto? Va a ser así, hacia, curvada así, pero antes tenemos concavidad hacia arriba, entonces va a ser al revés. Bueno, aquí se supone que no toca la asíntota, ¿cierto? Vamos a dibujarlo, a tratar de dibujarlo más real. Y pensando nuevamente ahí en qué pasa por el punto de inflexión, ¿cierto? Porque tiene que cruzarlo, no es que hay un agujero ahí. ¿Ya? Bueno, en hoja es mucho más fácil, ¿cierto? Nos queda mejor que en GeoGebra, eso sí. Ahora recordemos que eventualmente en una evaluación, en el quiz 2, por ejemplo, el gráfico de esto tienen que realizarlo a manito, a pesar de que uno puede confirmarlo, ¿cierto? A través de GeoGebra, a través del Desmos, que es más fácil. Y así clarificar más que nada de que está bien nuestro dibujo. Pero bueno, con eso en realidad ya es suficiente para lograrlo.